Muy bienvenidos, queridos amigos, hermanas que nos acompañan acá desde el Zoom o de la transmisión por Facebook. Que Dios les bendiga. Como cada día sábado nos juntamos nuevamente para poder estudiar lo que es el libro del Misterio de la Profecía. Ya vamos en el capítulo 14. Este libro es cierto que nosotros tenemos acá. Espero que tú también lo puedas tener cierto desde tu casa. Estamos haciendo este estudio bien simple para poder ir profundizando, ¿cierto? Y tú también puedes recibir este libro en tu hogar. Solamente tienes que escribirme, ¿cierto? Y así lo vas a recibir también en casa. Así que como cada sábado vamos a comenzar siempre con una oración, así que te invito a donde tú estás que podamos orar, ¿sí? Oremos. Amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por lo bueno que tú eres, por este día sábado, Señor, en el cual podemos descansar, dejar todas nuestras cargas, Señor, ante ti, confiando en que tú eres un Dios que nos escucha, nos bendice, nos protege, Señor. Y ahora queremos pedirte tu dirección, ahora que vamos a abrir tu palabra, que tú nos puedas enseñar, Señor, y nos puedas hablar a través de ella. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el capítulo 14 tiene el título Vive mejor que un faraón, ¿sí? Ya vamos en el capítulo 14, ¿cierto? Del estudio del misterio de la profecía. Hemos ido avanzando bien rápido, pero puedes ver todos los videos a través de este perfil de Facebook. Y también te pido que tú puedas compartir el link por Zoom o por Facebook para que otras personas también lo puedan ver, ¿ya? Entonces, ¿saben ustedes, amigos, hermanos, ¿cierto? Que nos ven, que los faraones ellos cada fin de semana, por así decirlo, cada término de semana, ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos realizaban diferentes comilonas, ¿cierto? Fiestas en las cuales invitaban, ¿cierto? A sus familiares, personas de la realeza, para que ellos pudiesen comer. Y ellos tenían algo bien interesante. Ellos, los faraones, pedían que todas las personas que viviesen en su reino pagasen tributo o que diesen parte de las cosechas, de los alimentos, de las cosas que ellos tenían. Entonces, los faraones tenían una gran riqueza, que era riqueza que se las daba el pueblo. O sea, ellos pagaban impuestos. De toda la comida que ellos tenían que dar una porción para el faraón y también para los dioses. Supuestamente era para los dioses, ¿cierto? Eso lo dejaban allí, pero parte obviamente de eso quedaba todo para la casa real. Entonces el faraón tenía a su disposición los más ricos manjares de toda, ¿cierto? La ciudad, de toda la población, y en su mesa dejaba alimentos de diferentes tipos. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí aparecen cierto ganso, pollo, huevo, pescado, ¿cierto? Licor, vino, legumbres, diferentes alimentos que ellos tenían siempre en su mesa. O sea, en la mesa del faraón no podía faltar nada, siempre sobraba comida, y la comida, es cierto que sobraba, se la dan a sus animales, ¿sí? O a sus sirvientes. Entonces su mesa siempre estaba llena de estos más ricos manjares, pero esto no era algo que hacía todos los días, sino que normalmente lo hacía en días de fiestas, en días cierto de boda, en días de festividad, o como les comentaba, cierto, los fines de semana, ¿ya? Y es interesante, así comían cierto los faraones, se daban este gusto estos fines de semana, cuando se reunían, cuando venía cierto algún familiar, todo eso. Algo que muchas familias hacen hoy día. El problema es que hoy día muchas personas, actualmente, cierto, quizás no somos ricos, no somos de la realeza, pero hay muchas personas que sí tratan de ejemplificar, ¿cierto? O vivir como los faraones. ¿Cómo así? Hoy día hay mucha gente, especialmente los jóvenes, que pasan comiendo, ¿cierto? Comida chatarra, que en su mesa tienen de todo. Y no sé si ustedes han visto esas familias donde compran comida en exceso, ¿cierto? De todo, siempre sobra, ¿cierto? Y siempre sobra. Pero pura comida chatarra, o sea, nada nutritivo. Siempre ellos, ¿cierto? Comen de diferentes alimentos, eh, todo, ¿cierto? Lo que ellos, ¿cierto? Quieran, se lo comen, ¿cierto? Lo tienen allí. En la mesa, ¿cierto? Tienen bebidas, ¿cierto? Diferentes carnes, todo eso. Es muy común hoy día, ¿cierto? Ver eso cuando hay fiestas cada fin de semana. Hay familias que cada fin de semana hacen un asado, por ejemplo, acá en Chile, no lo sé, allá donde nos están mirando, o en otros lugares, ¿ya? Como normal que llegue el fin de semana y ya la familia quiera hacerse un gustito, en vez de cocinar, ¿cierto? Pide un delivery, pide, ¿cierto? Comida, ¿cierto? Compra sushi, no sé, comida chatarra, bebida, ¿cierto? Que no puede faltar en cada mesa todos los días, así, ¿no? ¿Y esto qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que es cierto el resultado de esto? Bueno, pues es lo siguiente, lo que es la obesidad, ¿sí? Hoy día, lamentablemente, por producto de la mala alimentación que nosotros tenemos, han incrementado los índices de obesidad en nuestro país y en todo el mundo. Incluso Chile es uno de los países donde hay más obesidad en el mundo. Estamos casi al mismo nivel de Norteamérica. O sea, imagínense.
Y esto es producto de que nosotros nos alimentamos de comida realmente mala, de comida basura, de fat food, como se dice en inglés, ¿cierto? Comida, ¿cierto? Gorda, que es rica, ¿cierto? En productos lácteos, ¿cierto? En gaseosas, en azúcar, en grasa, ¿cierto? Siendo que el mismo cuerpo produce su propia grasa, o sea, no necesita más grasa que el cuerpo produce, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cocinamos todo con grasa o con aceite. Cada vez que preparamos una comida, todo lo hacemos en aceite, ¿sí? Y eso hace que se quemen y se maten, ¿cierto? Las enzimas que tienen las verduras, por ejemplo, los alimentos. Y estos alimentos que son, por ejemplo, de agua, por ejemplo, como la papa, que es muy común que a la gente le encante comer papas fritas, la papa está compuesta por agua y la fritura con el agua no se llevan bien. Entonces, al freír las papas, ¿qué es lo que pasa? El agua que está dentro de las papas se evapora. No sé si ustedes han cocinado, ¿cierto? ¿No ven que realmente sale como una especie de humo, ¿cierto? Vapor. Bueno, pues eso es el agua que está contenida dentro de las papas que se va evaporando. Y como se va, ¿cierto? El agua que está dentro de la papa, ¿cierto? La papa, imagínense que es 70% agua o más. ¿Qué es lo que pasa? Todo el aceite que está alrededor entra dentro de la papa, o sea, es una bomba de grasa. Estamos literalmente comiendo grasa. Y bueno, lamentablemente hoy día hay una muy mala concepción respecto al tema alimenticio también, porque hay mucha gente que invierte mucho en tener un buen televisor, un buen computador, un buen celular, en vestirse bien, en comprar buena ropa, en comprar ciertos libros, muchas cosas, pero lo que menos invertimos es en la alimentación, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar, ¿qué es lo que buscamos? Lo más barato, ¿sí? Lo más barato. Cuando pedimos comprar queso, ya, deme el queso más barato para que rinda más, ¿sí o no? Buscamos, ¿cierto?, la comida más barata. Y ustedes saben, lo más barato siempre es lo peor, es lo malo. O sea, todo lo que es bueno tiene su precio. Y así pasa lamentablemente. Nosotros podemos invertir mucho dinero en diferentes cosas, quizás en un automóvil, en diferentes artículos, ropa, cosas así, pero lamentablemente en la comida, en la alimentación, que es vital, o sea, la alimentación con lo que se nutre nuestro cuerpo, ahí no, no lo utilizamos bien, ¿cierto? No, no utilizamos bien nuestro dinero, ¿cierto? No invertimos. Y compramos, ¿cierto? Las bebidas más baratas, la carne más barata, todo lo más barato y eso es lo peor que puede haber, ¿ya? Y por resultado tenemos esto, lo que es la obesidad. Y hay muchas personas, ¿cierto? Especialmente en Chile, que son obesas. Y también normalmente ahora, estos últimos años, se ha tratado como de normalizar a la obesidad. Como que no es algo normal, que tú no te puedes meter con mi cuerpo, ¿sí o no? Y tratan como de embellecer. Ahora como que decían, no es que ser delgado era un estereotipo. Y eso es algo cierto misógeno, es algo cierto machista. Entonces ahora como que la gente está tratando de quererse así. Entonces dicen, no, tú me tienes que querer como soy. Y si yo soy gordita, me tienes que querer así, ¿sí o no? Y bueno, así mucha gente trata como de embellecer la gordura. Y eso es algo que también está mal. Les explico por qué. Porque nosotros de forma natural no estamos hechos para ser gordos, ¿sí? Una persona gorda que tiene exceso de tejido adiposo, porque obviamente nuestro cuerpo tiene un porcentaje de grasa, que es obviamente para cuidarse, ¿cierto? Es una reserva de energía en caso de que a nosotros ocurra algo. Claro, está ese tejido adiposo ahí para proteger igual los músculos, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando es tan exceso, este tejido adiposo, ¿cierto? Este nivel de grasa, ¿cierto? Este nivel que se llama tejido adiposo va creciendo y va formando lo que son los rollitos, ¿cierto? La panza, ¿cierto? Los brazos gordos, las piernas, todo eso. Y después cuando es mucho, esta grasa empieza a bajar y empieza, ¿cierto?, a meterse entre los músculos y empieza a dañarlos, porque la grasa cuando pasa mucho tiempo dentro de nuestro cuerpo, se endurece. Y es por eso que después la persona tiene problemas en los músculos, que se desgarran muy fácilmente. O también empieza a salir hacia la piel y ahí sale el acné, la grasa, los puntos negros. Y eso también hace que se envejezca más rápido nuestra piel y ahí salen más rápido las arrugas, todo eso. ¿Ya? Eh, y como les decía, no es algo normal. Ya es por eso que las personas que son obesas mueren más rápido o están más propensas a tener obesidad, diabetes o hipertensión o incluso problemas cardíacos. ¿Ya? Porque imagínense, ya cuando empieza a bajar la grasa, ¿cierto?, los músculos, fíjense, por ejemplo, que el corazón es un músculo y el corazón se empieza a llenar de grasa por fuera y por dentro, ahí empieza, ¿cierto?, a fallar, se producen problemas isquémicos, problemas en las arterias, se puede producir un ACV, un infarto al miocardio, ¿cierto? O un infarto cerebrovascular, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando nuestro cuerpo, vemos que nuestro cuerpo está con algún rollito, está con sobrepeso,
es una señal de que no estamos bien. Ya Dios no nos creó de esa manera. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Al origen, a nuestra alimentación. Entonces, esto se ejemplifica mucho con la historia que aparece en Daniel. Ustedes recuerdan, ¿cierto?, la historia de Daniel, ¿no? Daniel, capítulo 1, ¿cierto? Versículo 8 en adelante, ¿cierto? Se nos dice que Daniel había llegado junto con sus amigos al reino de Babilonia. Él era príncipe junto a sus amigos y habían sido tomados como esclavos y habían sido llevados para el palacio, ¿cierto?, de Nabucodonosor. Entonces, a ellos, como eran príncipes que iban a trabajar para la realeza, se les iba a dar, ¿cierto?, de la misma comida que comía el rey. O sea, de todos los manjares que él tenía, se le iba a dar, ¿cierto?, a Daniel y a sus amigos. Entonces ahí tenían diferentes animales, pero lamentablemente estos eran animales impuros, ¿ya? Había también licor, comida, ¿cierto?, agria y muchos otros manjares, pero Daniel, teniendo firme su convicción y sabiendo en lo que creía, en lo que le habían enseñado sus padres, al igual que sus, sus primos, hermanos, ¿cierto?, que eran sus amigos, que se deduce que también eran parte de su propia familia, ya porque eran parte de la realeza, eh, ellos dijeron no. Entonces Daniel 1.8, ¿qué es lo que dice? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Miren qué importante. Él sabía que comer ciertos animales era contaminarse, no es que era un animal, era alimento, no, pero iba más allá. Él no separaba eso. Hay muchas personas que dicen, no, es que tu alimentación no va a cambiar tu espiritualidad. No, acá él sabía. Él decía que es comer cierto tipo de animales con grasa y con sangre, que era algo que Dios había dicho que no se debía hacer, que él dice, bueno, después lo vamos a ver, que Dios permite que nosotros comamos ciertos tipos de carne, pero sin grasa y sin sangre. Eh, si lo hacemos así está bien, pero si no, estamos contaminando nuestro cuerpo con grasa y con la sangre de los animales. ¿Ya? Entonces él sabía que consumir estos tipos de alimentos era obviamente ensuciar su cuerpo. Entonces el versículo 9-10 dice, propuso Daniel, puso Daniel, ¿cierto? Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos, ¿cierto? Después le dijo que tenía miedo, pero en el versículo 11 Daniel le dice, entonces dijo Daniel a Melzar, el que era jefe de los eunucos, que estaba sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Durante 10 días que nos des solamente legumbres para comer y agua para beber. Y compáranos con los demás jóvenes, compara nuestros rostros con aquellos que comen de la porción de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según como tú veas. Miren qué interesante, o sea, el desafío, ¿cierto? Y puso a prueba, ¿cierto?, lo que él creía, y eso lo puso, ¿cierto?, al jefe de los eunucos. Después de estos 10 días solamente comiendo agua, ¿cierto?, y legumbres, se halló, ¿cierto?, más inteligente a los amigos, ¿cierto?, de Daniel, ¿cierto?, a los israelitas, que a los demás que venían de otros pueblos, o que también eran israelitas, pero que habían comido de la porción de la comida del rey. Interesante, ¿no? Les dejo ese reto, que ustedes puedan también hacer ese reto, que por 10 días solamente coman legumbres y agua, pero harta legumbre. Se van a dar cuenta que las legumbres tienen lo necesario para nosotros. En las propias legumbres podemos encontrar los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede generar y también las proteínas que necesitamos. Los legumbres, ¿cierto? Como el poroto, la lenteja, los garbanzos, la soya, tienen proteínas, la necesaria que nuestro cuerpo necesita, ¿ya? Entonces, vamos nuevamente al origen. Vámonos a Génesis, capítulo 2. Bien rápido, ¿cierto? Les invito a que puedan ir, ¿cierto?, a Génesis, capítulo 2. Vamos para allá. Génesis, capítulo 2. Eh, Aquí está nuevamente la creación del hombre y la mujer, de la humanidad, y lo que Dios hizo, ¿cierto?, con la primera pareja. Dice, ¿cierto?, que Dios creó al hombre, ¿cierto?, del polvo de la tierra, sopló en él cierto viento, aliento de vida, ¿cierto? Versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y salía de él un río que regaba el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. Miren qué interesante cómo era la creación en aquel entonces, ¿ya? Cómo era, ¿cierto?, el Edén. Dios había creado cierto mundo perfecto, pero creó un espacio muy especial que se llamaba el huerto del Edén, donde había un jardín, un huerto, ¿sí? Donde habían, ¿cierto?, ahí un conjunto de diferentes animales, plantas,
árboles y frutos, ¿ya? Entonces, allí mismo Dios le había dado, ¿cierto?, la alimentación al mismo hombre, a la humanidad. Entonces, y más atrás, en el mismo relato, ¿cierto?, pero ahora en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, ¿cierto?, versículo 28 en adelante, después de que creó, ¿cierto?, Dios al hombre y la mujer, dice lo siguiente: Dios bendijo a la mujer al hombre y la mujer y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced vuestra potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, así como todo árbol en el cual hay fruto y da semilla. De todo esto podéis comer. Miren qué interesante, ¿eh? La alimentación que Dios le da al hombre es bien específica. Le da cierto eh, planta que da semilla, le da fruto de árbol y también le da semillas, ¿ya? Acuérdense, esas tres palabras. Eh, semillas, ¿cierto?, de plantas, eh, frutos y semillas como tal, ¿ya? Bien interesante. Esa era la alimentación original, o sea, no había bebidas, no había helado, no había todas esas cosas que nosotros comemos hoy en día, que estamos tan acostumbrados, sino que eran puras cosas naturales de la tierra, ¿ya? Podemos ver que, bueno, acá aparecen, ¿cierto? Estos son los 8 remedios naturales, eh, que uno los puede, ¿cierto?, aprender con o, eh, con esta palabra, ¿cierto?, que es adelante: agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza, ¿ya? Es bien interesante porque en estos versículos que recién leímos en el Génesis ya podemos ver los 8 remedios naturales. Por ejemplo, acá leímos que había un río, ¿ya?, del cual ellos sostenían el agua, y ese río, ¿cierto?, que se dividía en 4 brazos, en 4 otros ríos que llenaban, ¿cierto?, toda la tierra. Entonces era un río abundante. Yo imagino que de allá se sacaba, ¿cierto?, el agua para bañarse, para tomar, para beber, y también para regar, ¿cierto?, las plantas y todo lo que Dios les había encargado. El descanso. Ahí más adelante, ¿cierto?, se nos dice en Génesis, ¿cierto?, 2, que Dios creó también un día especial. El séptimo día, ¿cierto?, lo creó para que el hombre descansase, ¿sí? ¿Y de qué trabajo? Bueno, pues ahí mismo, ¿cierto?, está la palabra ejercicio. Dios había puesto al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrase, para que lo cultivase. O sea, Dios le dio un trabajo al hombre, ¿sí? Hoy día hay muchas personas que dicen que no, que el trabajo es malo, que el trabajo no debiera existir, que no debieran existir los trabajos. Esas son puras tonterías, porque Dios mismo creó el trabajo, ¿ya? Hoy día lamentablemente somos personas que nos cansamos muy rápido o que somos directamente, ¿cierto?, muy flojos. Dios creó el ejercicio o el trabajo. Entonces, uno de los primeros ejercicios que Dios le había dado a la humanidad, al hombre y a la mujer, era el cuidar la tierra, ¿ya? Y a los animales. Entonces ellos tenían que hacer ejercicio. Ahí yo imagino, ¿cierto?, ellos labrando la tierra, ¿cierto?, cultivando, cosechando, ¿cierto?, yendo a buscar a los animales, apacentándolos. Ese era su trabajo. La luz solar, obviamente ellos tenían la luz del sol, no estaban, ¿cierto?, bajo una casa, por lo tanto tenían la luz del sol todo el día, pero la diferencia es que obviamente el sol no les pegaba tan fuerte, no como ahora, ¿cierto?, que es casi insoportable el calor que hace ahora mismo, sino que ahí la atmósfera era mejor, los protegía mejor, pero ellos estaban constantemente con el sol. Es importante todos los días recibir una porción de sol, todos los días, al menos unos 15 minutos, recibir la luz solar directa, no un reflejo, sino que la luz solar directa, ¿ya? El aire puro. Ahí también la atmósfera era mucho mejor, ¿cierto? No habían automóviles, no habían empresas, por lo tanto el aire era limpio. La nutrición, como ya les dije, había ciertos alimentos que Dios les había dado y no había comida chatarra, nada de eso. Temperancia también. Obviamente ellos no conocían todavía el pecado, entonces eran muy cuidadosos con lo que hacían, con lo que comían y con sus horarios, todo eso. Y también tenían esperanza en Dios, ¿cierto? Confiaban en Él porque lo veían cara a cara y podían hablar con Él, ¿ya? Yo les había mencionado, ¿cierto?, que Dios había dado una alimentación específica a la humanidad, que es esta, ¿no? Aquí está, que son, ¿cierto?, las semillas, las semillas que dan las plantas y las frutas o los frutos de los árboles. Miren qué interesante, ¿eh? Esta era la alimentación original. Solamente esto comían los hombres, ¿cierto? La primera pareja en el Edén. Frutas, frutos secos y legumbres, lo que nosotros llamamos legumbres, que las legumbres son las semillas, ¿cierto? Los frutos de las plantas. ¿Ya? Era esto. Interesante, pero como tampoco, bueno, hay una gran variedad. Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, los pistachos, las nueces, el maní, las almendras,
las semillas de cajú, acá en la fruta está, ¿cierto? La piña, la manzana, la uva, la frutilla, ¿cierto? El damasco, el kiwi, o sea, hay fruta por doquier, ¿cierto? O sea, hay muchas frutas, ¿cierto? Y son bien ricas. Quizás a ti te gusta cierto tipo, ¿cierto? Te gusten más, o te gusta comer, ¿cierto? Ir variando por colores. Y Dios es muy inteligente porque también cada color tiene un significado, o sea, tiene una trascendencia. Por ejemplo, los alimentos rojos son para la sangre, ¿sí? Y así, los cítricos también va ayudando, ¿cierto? A diferentes cosas. Las legumbres, como le dije, que son acá muy importantes, ya que estas nos dan las proteínas que necesitamos, también nos da calcio incluso, y otras cosas, ¿ya? Pero esto era solamente la alimentación del hombre, ¿ya? Solamente esto. Era variado, o sea, era rica, o sea, imagínense, hay personas que en la semana no comen ni una fruta, no comen frutos secos, ni nada de legumbres, solamente eh, pan, papas fritas, ¿cierto? Completos, churrascos, cosas así, ¿ya? Pero nada, ¿cierto?, de lo que se ve acá. Entonces, eh, no sé quién tiene el audio abierto, si lo puede cerrar, por favor. Ya, genial. Entonces, esta era la alimentación original. ¿Qué es lo que pasó? Lamentablemente, después del pecado, en Génesis 3, ahí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Más adelante, Dios obviamente castiga a la serpiente, a la mujer y al hombre. Y dentro de la maldición que le da, ¿cierto?, al hombre, está el siguiente. Dice, versículo 17 del capítulo 13 en adelante, dice lo siguiente. Dios dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te dije que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Miren qué interesante, acá se incorpora un alimento que antes no estaba, que son las plantas, ¿sí? ¿Y las plantas qué son? O sea, ¿qué alimentos nosotros comemos que son plantas? Son las siguientes, las verduras. Las verduras son plantas, porque uno las planta, ¿cierto? Las cosecha, ¿cierto? Y salen de la tierra. Todo lo que es la lechuga, ¿cierto? La zanahoria, el tomate, la cebolla, la coliflor, esas son plantas, lo que nosotros llamamos verduras. Antes estos eran los alimentos de los animales. Muchos de los animales que comían, que eran herbívoros, ¿cierto? Que solamente comían estas plantas, ahora se volvieron carnívoros. Y obviamente la tierra, ¿cierto? En algunos lugares, ¿cierto? Se ha vuelto desértica, ¿cierto? Y ya no produce tantas frutas. Hay tierra estéril incluso en ciertos lugares. Entonces es difícil encontrar ciertos alimentos ahora. Pero dice ahora, ¿cierto? Acá, Dios le dice al hombre que se incorpora un nuevo alimento a su dieta, que son las plantas, las verduras. ¿Por qué? Acá mismo dice, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada y polvo eres y polvo volverás. Miren qué interesante, o sea, ahora uno de los castigos que Dios le da al hombre es que él iba a empezar a transpirar, que él iba a tener sudor. Antes el hombre no sudaba, sino que la transpiración es algo que vino después del pecado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo obviamente se está volviendo débil, la atmósfera cambia, entonces cuando hace mucho calor, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo necesita hidratarse para que no se seque, para que no se marchite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a transpirar. Entonces empieza a salir agua por la frente, por las axilas, ¿cierto? Por las piernas, por los brazos. Y eso es un mecanismo de defensa para evitar que el cuerpo, ¿cierto? Se deshidrate o se seque, ¿ya? La transpiración. Y en la transpiración también no solamente perdemos agua, sino que perdemos minerales. Minerales como el hierro, el calcio, ¿cierto? El sodio, el zinc y otros. Entonces, ¿de dónde nosotros recuperamos estos minerales que perdemos con la orina, por ejemplo, o con la transpiración? ¿De dónde? De las plantas, o sea, de las verduras, porque las plantas al estar en la tierra, ¿qué es lo que hay en la tierra? Hay piedras, y estas piedras son minerales, ¿cierto? Son zinc, potasio, muchos minerales, ¿cierto? Que nosotros necesitamos, los vamos reponiendo a través de la ingesta de verduras. O sea, miren qué inteligente es Dios. Por algo Dios creó todos los alimentos, ¿cierto? Y estos son buenos para nosotros. Por eso es importante no comerlo. Hay personas que dicen, no, yo no como verduras, yo no como frutas. Bueno, se pierden todas las vitaminas, minerales y nutrientes que Dios colocó, ¿cierto?, allí. Vamos, ¿cierto?, avanzando. Entonces, ¿cuándo fue que se incorporaron los animales? Bueno, en Génesis 8, si nos acompaña, ¿cierto?, ahora a Génesis 8, por favor. En Génesis 8, ¿cierto?, ocurre el diluvio. Génesis 9, perdón, ¿cierto? Ya ocurre el diluvio, por más de 40 días estuvo Abraham junto a su familia, 8 personas, ¿cierto? En el arca que Dios le había mandado a construir, y adentro habían, miren, habían, ¿cierto? 7 parejas
de animales puros y 2 parejas de animales impuros, ¿sí? No son solamente 2 parejas como siempre se ven en las películas, en las imágenes, sino que habían, ¿cierto?, parejas específicas. Y ahí mismo, ¿cierto?, déjenme buscar aquí y se los voy a mostrar cuando... eh, acá está. Génesis capítulo 7, versículo 1 y 2. Por favor, vayan rápidamente. Génesis capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solamente a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 2, atentos. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho y una hembra. O sea, miren qué interesante, ya se había hecho una diferenciación después del pecado, porque ciertos animales se volvieron ciertos salvajes y se empezaron a comer entre ellos. Entonces, estos animales que se comían entre ellos y que empezaron a comer basura, que se volvieron ciertos carnívoros o que empezaron a volverse carroñeros, estos animales se les denominó animales impuros, ¿ya? Y a los animales que todavía se mantenían limpios, comiendo cierto del pasto, de las hierbas, aquí se les denominó animales puros. Ya eran animales que todavía no se habían contagiado tanto con el pecado. Entonces ya estaba la diferenciación antes incluso de el Éxodo, antes de que Dios diese las leyes, ¿cierto?, en el Sinaí, antes de que se dieran las leyes en Levítico, ¿sí?, de los animales, ¿cierto?, puros e impuros. Dios ya había dado esto, ya se había mostrado esta diferenciación. Noé y su familia lo sabían y también la gente que vivía ahí, porque veían la conducta de los animales. Entonces, habían animales limpios y animales impuros. Entonces Dios dice que entren 7 parejas de animales puros y solamente una pareja de animales impuros. Interesante. Entonces después de que pasó el diluvio, Génesis 9, ahí obviamente Dios hace un pacto con Noé, ¿cierto? Dice, versículo 1 en adelante, del capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal que está sobre la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo ser que se mueva sobre la tierra, y a todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero la carne, con su vida, que es su sangre, no la comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, y de manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre, y de cada hombre que derrame la sangre de su prójimo. Interesante, ya nos queda poco tiempo, pero ahí cierto se hace esta diferenciación. Ahora Dios permite que Adán y su familia puedan comer carne, pero cierto tipo de animales, ¿cierto? Lo que ya vimos, los animales puros, porque había más animales puros, o sea, si solamente se comía un animal impuro, ya inmediatamente extinguía esa especie, porque solamente había una pareja. Entonces, naturalmente él iba orientado, ¿cierto?, a comer animales puros, ¿no? Pero sin comer la sangre. Interesante, porque ahí está la vida, como dice Dios. Ya, entonces ahí se incorporó, ¿cierto?, la dieta de los animales, y bueno, después ustedes pueden ver en Levíticos 11 la lista de animales que se pueden comer y los que no. Y ahí mismo Dios justifica por qué. Después, en Hechos, capítulo, ¿cierto? Hechos capítulo 10, si no me equivoco, aparece esta visión, que Pedro estaba, ¿cierto?, un día acostado sobre el techo, ¿cierto?, de una casa, le estaba esperando que llegase el almuerzo, y de repente ve una visión y ve que baja una sábana, y en la sábana, ¿cierto?, había todo tipo de animales, todo tipo de carnes, de animales, ¿cierto?, cuadrúpedos, mamíferos, ¿cierto?, de todos los animales, ¿cierto?, que podían haber, habían juntos, puros e impuros. Entonces muchas personas se toman de esto para decir que no, que ahora sí se pueden comer, ¿cierto?, todo tipo de animales, porque Pedro lo vio y Dios le dijo, mata y come. Y Pedro mismo, ¿cierto?, dice, pero yo nunca he comido ningún animal impuro, ¿cómo voy a comer ahora, ¿cierto?, si soy judío? Pero Jesús le dice, ¿cierto?, mata y come. Entonces muchas personas se toman de esto para decir, aquí Dios permite que nosotros podamos comer todo tipo de animales, ¿ya? Pero realmente lo que aparece acá, ¿cierto? Más adelante en el mismo texto, ustedes lo pueden estudiar, Pedro preguntándose qué es lo que significaba esta profecía, ¿cierto? Esta visión, perdón. En ese mismo instante, toca en la puerta y él baja y vienen 2 personas que eran romanas. Y Pedro tenía todo un celo por personas extranjeras, era xenofóbico. Y él obviamente si no hubiese recibido esta visión, les hubiera cerrado la puerta y no los hubiera dejado entrar. Pero ellos vienen y le piden que vayan a la casa de Cornelio, que era un soldado romano, y él odiaba, ¿cierto?, a los soldados porque había todo un tema de una guerra civil entre medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él va, y ahí Cornelio, ¿cierto?, era una persona bien devota, era un romano, pero que daba su ofrenda al templo, que él creía en Dios y que iba
cada vez que podía, ¿cierto? Iba al templo a adorar, ¿cierto? Con los judíos. Entonces los judíos también tenían un respeto por él, ¿ya? Entonces ahí Pedro dice, entonces la visión que me había dado el Señor era esto, que no llamase inmundo a lo que Dios había limpiado. O sea, antes se le considera a toda aquella persona que no fuese judío como persona inmunda, como persona pagana, ¿sí? Algo que nosotros tenemos como costumbre hoy día errónea, de llamar a personas que no creen en Dios o que están en otra iglesia como seculares o personas, ¿cierto?, del mundo. Eso es un error, ¿ya? Llamarlo de forma despectiva como lo hacía Pedro. Entonces Pedro se da cuenta de esto y ahí él mismo dice, entonces esto era lo que significaba la visión, que, que ahora, ¿cierto?, hay que aceptar y hay que juntarse con los gentiles, porque él antes no se juntaba con los gentiles, ni comía con ellos, nada, y ahora se da cuenta que estas personas quieren ser parte del pueblo de Dios y lo bautiza junto a su familia y su familia recibe el Espíritu Santo y así empieza también a predicarle a otras personas que eran gentiles, ¿ya? Y empieza a ir a otras regiones junto a los otros discípulos como Pablo, a regiones gentiles de otros países y gracias a ellos también nosotros somos cristianos, ¿no? ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Después él llega a su casa un poco con temor, ¿cierto? Con rechazo, pero gracias a que recibió esta visión, llegó a la casa de Cornelio y lo pudo bautizar y agregarlo, ¿cierto?, a la familia de Dios, ¿ya? Eso es lo que significaba realmente la visión. No tenía un significado de que nosotros podemos comer cualquier animal, nada de eso. Entonces, otra cosa, el cigarrillo. Muchas personas fuman, incluso hay muchos cristianos que fuman, y pueden decir, bueno, pero es que en la Biblia nunca dice, ¿cierto? No hay ningún mandamiento que diga que no podemos fumar. Pero también está el principio de que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y el cigarrillo mata nuestro cuerpo. Se lo muestro. Acá, ¿cierto? Está nuestro cuerpo humano. Están obviamente el pulmón izquierdo, el derecho, ¿cierto? Y está el corazón. El corazón está entre medio de los dos. ¿Sí? Está acá. Acá hay otra imagen. Miren, el corazón no solamente está compuesto por sangre. Adentro tiene 4 cámaras. Hay 2 cámaras que tienen sangre, una que recibe la sangre y otra que la expulsa. Y hay otras 2 cámaras donde se recibe aire. Una recibe aire y la otra, ¿cierto?, la expulsa. Porque de esta manera, ¿cierto?, se va inyectando cierto oxígeno en la sangre. Porque nuestras células utilizan oxígeno. ¿Ya? Entonces, así en el corazón es cuando se fusiona la sangre con el oxígeno. Entonces ustedes pueden ver, acá está la arteria pulmonar, que es una arteria bien grande y que tiene aquí toda su ramificación dentro de los pulmones y está en los dos, como pueden ver. Aquí lo ven. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que fuma o que daña ciertos sus pulmones va dañando también su corazón. Y no solamente eso, sino que todo su cuerpo, ya que si él fuma, todo ese carbono, ¿cierto? Todas aquellas toxinas que ingiere al fumar, también se le pasa a todo el cuerpo. Y es por eso que puede producirse un cáncer, ¿cierto? Una metástasis, una diabetes u otros problemas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y como les digo, nosotros somos cristianos y creemos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces, absteniéndonos del cigarro, por ejemplo, nosotros vamos manteniendo nuestro cuerpo limpio, pero si lo ensuciamos con el tabaco, dañamos el cuerpo de Dios, ¿ya? Otra cosa, acá mismo, ¿cierto? Proverbios 23, versículo 31 al 32 nos habla acerca del vino, del alcohol. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, entra suavemente, pero al fin, como serpiente morderá y como aspid dará dolor. ¿Sí? El alcohol, ¿cierto? Es algo así. Yo no sé, pero el alcohol tiene un sabor malo, pero hay mucha gente que le gusta, porque ya a tanto tomar, ¿cierto? Se les acostumbran o incluso lo necesitan. Y díganme ustedes, cuando uno ve a una persona borracha no muy agradable, huele mal, ¿cierto? Habla tonterías, se orina encima, ¿cierto? Se cae, entonces no es muy agradable. Uno piensa, no, es que el alcohol mientras uno más beba, ¿cierto? Como que es más inteligente, no es en realidad así, sino que está dañando su propio cuerpo, daña, por ejemplo, el hígado, y el hígado es uno de los filtros que tiene el cuerpo. Entonces, si tú tomas cualquier medicamento, pero tomas alcohol o tomaste alcohol, créeme que ese medicamento no va a hacerte ningún efecto, casi ningún efecto, porque si tienes malo el hígado, que es uno de los órganos que produce cierto, que metaboliza cierto, los medicamentos y que también donde se produce la farmacodinamia, ¿cierto? La farmacocinética, se va a dañar, ¿cierto? El cuerpo y por lo tanto no va a hacer efecto el medicamento, la pastilla en tu cuerpo. Por lo tanto es muy importante tener cuidado con el alcohol, con todo lo que es fermentado para no dañar nuestro cuerpo, como el hígado, ¿cierto? Los riñones, ¿ya? Por eso las personas que beben alcohol, si se enferman, van a morir derechamente, porque los medicamentos que tomen no les van a hacer efecto porque ya el hígado está dañado, ¿ya? Entonces es muy importante hacer el ejercicio, ¿ya?
Hay muchos hermanos de iglesia, lamentablemente, que dicen que no, que el ejercicio es malo, que se van a gloria, pero no, no es así. El ejercicio es una de las mejores cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque ahora, como les digo, vivimos en una sociedad que es muy floja. Antes la gente, cuando quería ir a visitar a alguien, tenía que recorrer varios kilómetros, caminaba o corría simplemente. Corría para ir a visitar a una amiga. Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, pedimos un Uber o pedimos, ¿cierto?, un bus. Y estamos todo el día sentados, estudiando sentados, viajamos sentados, y eso hace que todas las calorías que consumamos se guarden como energía reserva, o sea, grasa. Entonces, el ejercicio es una forma de recompensar todo eso y también de mantener bien nuestro cuerpo, nuestros músculos, tonificarlos, todo eso. Y no hay nada más lindo que ver un cuerpo, ¿cierto?, tonificado, bien fuerte, bien lindo, ¿no? Así nosotros podemos expulsar el exceso de grasa que pueda haber en nuestro cuerpo, mejoramos, ¿cierto?, la resistencia de nuestro corazón, los pulmones, y también vamos llenando de oxígeno nuestro cuerpo, haciendo que así se pueda limpiar mejor, con una respiración, ¿cierto?, más excesiva, ¿cierto? Todo eso. Algunas personas que dicen, no, que el corazón se me acelera, esa es la idea, ¿no? Que el corazón así se hace más fuerte. Mientras más palpita, más fuerte lo hace, así se hace más fuerte. Lo mismo con los pulmones, ¿ya? Mientras más respira, ¿cierto? Uno, mientras más amplitud tiene, mejor, ¿ya? Entonces es muy importante ese ejercicio, al menos eh, 30 minutos o una hora, ¿cierto?, a la semana. Así que por favor traten de darse, ¿cierto?, un tiempo. Hay algunas personas que dicen, no, que el ejercicio, ¿cierto?, daña los huesos. No, al contrario, va haciendo una pequeña fisura en los huesos, pero eso hace que nuevamente se pueda reparar y se haga más fuerte, ¿ya? Entonces termino con esto. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Jesús mismo nos compró con precio, ¿cierto? Nos compró, ¿cierto?, con su propia vida. Entonces, démosle cierto valor al sacrificio que él hizo, ¿cierto?, con nuestra vida. Y cuidemos nuestro cuerpo, ¿cierto? Que nuestro cuerpo sea para glorificar el nombre de Dios y así le podamos alabar de buena manera, porque un cuerpo enfermo no puede predicar bien, ¿cierto?, de Dios, no puede, ¿cierto?, dar buen testimonio, no podemos cumplir el mensaje si estamos enfermos, si estamos decaídos, si estamos cansados, si pasamos en cama. Así que por lo tanto, mis queridos amigos, hermanos, los invito a que podamos buscar las instancias para alimentarnos bien, cuidar nuestro cuerpo y así también honrar y alabar a Dios a través de nuestra vida. Que Dios les bendiga.